Ahí está grabando. Va, entonces estábamos peleándonos con el trabajo de Fresé, ¿no? Y justo lo que estábamos diciendo es que el asunto era construir Q con el orden usual que conocemos de él, ¿no? Como la subestructura de los reales, ¿va? Y aquí habíamos dicho que este tenía propiedades muy chéveres, ¿no? Que eran para pronto las que les habíamos llamado propiedades bueno, le habíamos llamado una estructura que cumplía esas propiedades, le habíamos llamado una estructura de Fresé, pues, ¿no? De lo chévere que eran. Esto era que era contable y omega homogénea, ¿no? Bueno, y localmente finita, pues. ¿Va? Esas eran las propiedades estrellas que tiene este objeto, ¿no? Y entonces nosotros queremos dar una construcción de este objeto que nos permita identificar estas propiedades, ¿vale? Entonces lo primero que habíamos hecho ayer era definir la edad de una estructura. También les recuerdo que de ahora en adelante, hasta que no digamos lo contrario, o si no se especifica lo contrario, pues el lenguaje siempre va a ser contable. Este, y aunque esta definición es en general, pero pues no la vamos a ocupar si no es solo la vamos a ocupar en este ambiente, pues, ¿no? Si me da una estructura A, habíamos dicho que la edad de la estructura, ¿no? Es la clase de todas las estructuras bueno, L estructuras isomorfas a alguna subestructura finitamente generada en A, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa definición? Pues para la banda le habíamos puesto que así, edad de A igual a todas aquellas estructuras B, tal que B se encaja en A, ¿no? Con eso nos ahorramos gran parte de la escritura, y le voy a poner así, ¿no? B es finitamente generada. B es finitamente generada, es que hay un subconjunto finito suyo, tal que cuando me fijo en la subestructura de B generada por ese finito, es B mismo, ¿no? Piensen en un espacio vectorial de dimensión n, ¿no? En Rn, pues, si yo me agarro n vectores linealmente independientes y genero, pues me genera todo el espacio, ¿no? Entonces así es esta cosa, ¿va? Entonces la edad es una clase propia porque son demasiadas estructuras. ¿Por qué me interesa una clase propia? Pues bueno, me interesa porque voy a hacer una construcción donde necesito poder construir una cadenota y entonces los elementos de esa cadena los tengo que agarrar de tal forma que vayan siendo superestructuras. Entonces, teniendo una clase, mientras haga ciertos malabares, garantizo que la cosa que tomo está en la clase. Porque si es un conjunto puede ser que no los tenga todos, ¿va? De aquí pusimos dos ejemplos. Voy a borrar todo esto.
Pusimos dos ejemplos importantes. Vimos que la edad de los reales con su orden también era exactamente lo mismo que la edad de los racionales con el orden, ¿va? Que precisamente era cotofin, ¿no? La clase de los órdenes totales finitos, ¿va? Y precisamente aquí yace la magia del teorema de Freset, ¿no? Él da la construcción de Q con su orden a partir de la clase de todos los órdenes totales finitos. Entonces permítanme ir definiendo unas propiedades que necesito y vamos a verificar qué cotofin las tiene todas esas para que sea nuestro ejemplo, ¿no? De hecho, primero lo que voy a probar es que siempre que me den la edad de una estructura cumple ciertas propiedades, ¿no? Entonces, yo creo que la única parte que es engorrosona del teorema de Freset es esto donde se presentan tantísimos conceptos, ¿no? Y uno necesita, a uno se los presentan por primera vez aquí y uno los ocupa luego, ¿no? Entonces, como que uno necesita estar muy abusado con estos nuevos conceptos. La banda que hace categorías, que sabe categorías, que ha tomado un buen curso de álgebra, generalmente sabe un poco de estas cosas, ¿no? Entonces, sí, voy a definir primero, ¿no?, las propiedades y ahorita nos vamos a rascar. Cualquier duda váyanme diciendo, por favor, ¿no? Entonces, voy a dar una definición. Bueno, una definición sototota porque va a ser muy grande, ¿no? Y entonces, esta parte de tomar K una clase de estructuras en el lenguaje L, que es contable porque es la asunción que hicimos al principio. Una clase de estructuras finitamente generadas, ¿no? Necesito esto siempre que usted en el ambiente de Freset, ¿no? De hecho, pues inclusive puede ser más grande la definición, ¿no? Es más, sí. Fíjense que la voy a dejar bien así abierta porque no me quita nada, ¿no? Entonces sí, punto, ¿no? Me tomo K una clase de estructuras, ¿vale? Entonces, vamos a definir ciertas propiedades. A, decimos que K tiene propiedad hereditaria y entre paréntesis le voy a poner así PH, pues porque somos flojos y no vamos a andar escribiendo eso de propiedad hereditaria todo el tiempo. Sí y solo sí, pues la propiedad hereditaria lo que va a querer decir es que K es cerrada bajo subobjetos, ¿no? O sea, cada que tú me das un elemento en la clase y un subobjeto de ese, es decir, una subestructura o una estructura encajable en esa estructura, entonces esta vuelve a estar en la clase, ¿no? En signos es que para toda A en K y para toda B una L estructura, si la B se encaja en la A,
entonces la B forma parte o es un elemento de mi clase K, ¿va? K es cerrado bajo subobjetos. Ahora le escribí bien amplio y ya me acabé mi pizarrón. ¿Lo puedo borrar? Lo voy a borrar, ¿va? Lo voy a poner en símbolos. Entonces habíamos dicho, K tiene propiedad hereditaria o sí y solo sí para toda estructura en K y toda estructura si la B se encaja en A, entonces la B también es un elemento de K. ¿Vale? Habíamos dicho eso. Y ahora, la propiedad del encaje común, ¿no? K tiene la propiedad del encaje común. Aquí en inglés le dicen la joint embedded property. Le ponen YEP, por lo tanto, nosotros aquí pues le vamos a poner la PEC, ¿no? La propiedad del encaje común, porque soy bien ocurrente. ¿Y esto qué significa? Aquí lo que quiere decir es que cada que yo me agarre dos elementos de la clase K, voy a poder encontrar en la misma clase K un objeto, de tal forma que los dos originales se encajan en ¿no? De otra forma, dados dos objetos en la clase K, existe un tercer objeto en la clase que tiene copias isomorfas de los dos objetos dados, ¿no? Entonces, para todo, bueno, más bien para todas A y B en K, hay una tercera estructura, igual en la clase K, tal que la A se encaja en C y la estructura B también se encaja en la C, ¿no? En dibujitos pues tú me das las dos estructuras, la A y la B, y nosotros podemos encontrar una tercera, de tal forma que de aquí para acá hay un encaje y de aquí para acá hay un encaje. Ahorita pongo ejemplos, ¿va? Permítanme escribir pues, las definiciones, porque como ven no son nada, nada simpáticas, ¿no? Bueno, en el sentido de escribirlas, porque ahorita que nos familiaricemos con ellas van a ver que están muy bonitas. Aquí para que me quepa el espacio, voy a definir que una clase sea contable. Esto está bien chistoso, ¿no? Porque precisamente aquí uno se agarra a una clase y la clase pues se supone que es un conjunto, es una colección que no es un conjunto, ¿no? Una clase propia de objetos. Y después uno dice que la clase es contable y uno dice, a ver, espérate, si eso de contable se supone que era para conjuntos. Bueno, aquí va a tener un significado muy claro y es que las clases de isomorfía, la cantidad de clases de isomorfía de la clase K va a ser contable, ¿no? Precisamente. A ver, lo voy a poner en español. Y de dos formas, ¿no? Decimos que K es contable sí, solo sí. Pues primera forma. A ver si nadie se saca de onda. Lo voy a poner así. Si agarramos la clase K y hacemos cociente con la relación de isomorfía,
y le sacamos el cardinal, esto no excede al F0. Nadie se saca de onda por mi notación, porque agarré una clase, hice un cociente con la clase, y luego a lo que me quedó todavía le saqué cardinal, ¿no? Entonces, pues yo me entiendo, si nadie de ustedes se saca de onda, yo lo dejo así, ¿no? O sea, dice que todas las clases de equivalencia de... La cardinalidad de todas las clases de equivalencia es menor que el F0, ¿no? La cardinalidad de todas las clases de equivalencia o la cardinalidad de las clases de equivalencia. De las clases de equivalencia, ¿no? Bajo la isomorfía. O sea, solo hay una cantidad contable de clases, pues. Cada clase tiene es una clase propia, ¿no? A ver, es que ahí el lenguaje es complicado. Puedo borrar A y B, ¿verdad? Sí. A lo mejor nada más me estoy complicando yo solo, pero es que, a ver, aquí uno podría pensar, voy a rayonear, no es parte de la definición, no voy a rayonear. Uno podría pensar que si me das una estructura en la clase, entonces pues, podemos definir ese objeto de allí. Y uno dice, claro, este objeto es de lo más natural del planeta Tierra, o del topos Uranus, pues, ¿no? Son todas las estructuras en K que son isomorfas a nuestra A, ¿va? Esto pues es una clase, ¿no? Son muchísimas, ¿no? Por ejemplo, como diría Barbachano, estructuras con así de elementos, ¿cuántas hay? Pues hay una clase propia, ¿no? O sea, son muchísimas cosas. Entonces, una cosa es la cantidad que tienen las clases y otra cosa es la cantidad de clases, ¿me explico? O sea, una cosa es el tamaño de esta porquería y otra cosa es preguntarse por el tamaño de esta otra porquería que voy a escribir aquí. Aunque yo creo que varios conjuntistas sí me matarían si ven que estoy escribiendo esto. Yo creo que mi asesor sí me pondría un regañado feo, ¿no? Justamente este es este de aquí. Sí estamos en común acuerdo con el lenguaje, aunque no exista lo que estamos escribiendo. Si ustedes no tienen problema y nadie se saca de onda por esos símbolos de ahí raro, no me hagan caso, son mis puritanismos de por cómo me acondicionaron quien me enseñó. Si ustedes no se sacan de onda con esas cosas, está perfecto, ¿no? Por mí está bien. Vale. Otra forma de escribirlo, ya para rematar esto de aquí, lo voy a poner así aquí en pequeño, sí y solo sí, hay una cantidad contable, ¿no?, de estructuras en la clase, de tal forma que para toda B en la clase hay un natural, tal que la B es precisamente la APN, ¿no? O sea, la forma de decirla sin caer en cosas raras, es decir, que podemos encontrar una cantidad contable de estructuras de tal forma que en esa lista se encuentra un representante de isomorfía de todas las estructuras de la clase K. ¿Va? Y ya, eso es todo lo que voy a definir ahorita.
Entonces, déjenme poner ejemplos, ¿no? O no, no, de una vez voy a definir la otra propiedad para que nos divirtamos un rato, o por lo menos todo lo que queda de clase. O digo, eso yo quisiera, ¿no? A, B, C, D. Decimos que K tiene PA o propiedad de amalgamación o también se puede decir que la clase es de amalgamación sí y solo sí. Bueno, ya que otra vez me voy a robar todo el pizarrón, permíteme borrar acá abajo para que no haga más. ¿No quede esto más horrible? ¿Qué es lo que tiene que tener una clase para que le pongamos la etiqueta de que es una clase de amalgamación? Bueno, esto es que me den tres estructuras en la clase, ¿va? Me agarran y me avientan tres estructuras de la clase. Y también me dan dos encajes, este de aquí para acá y este de aquí para acá, ¿no? Y H1 condominio A. Permítanme ponerlo así, espero que nadie se saque de onda. Aquí es y todo H1 y todo H2. ¿Va? Entonces me dan tres estructuras y dos encajes. Entonces, ¿qué es lo que va a existir? Una cuarta estructura y otros dos encajes. Hay una C en K y G1, un encaje de B1 en C y hay un G2 encaje de B2 en C, tal que, y el asunto es que tengo un diagramita conmutativo, ahorita hago bueno, lo voy a escribir aquí abajo. ¿Cuál es el asunto? Si agarro un monito en A, me puedo ir primero por H1, ¿no? De la A a B1, y luego ocupar G1 para irme de B1 a C. Entonces lo que le voy a pedir a estas cosas es que sea lo mismo irme por H1 y luego tomar G1 que tomar H2 y luego G2, ¿va? Si tuviese que hacer el dibujito, ¿qué es lo que voy a hacer acá arriba? Vamos a decir que la clase K es de amalgamación. Si cada que me den tres estructuras y dos encajes, uno de aquí para acá y uno de aquí para acá, nosotros podemos encontrar una cuarta estructura y dos encajes de tal forma que el diagrama conmute, ¿no? Así dicen los categóricos. ¿Vale? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Aunque no le haya entendido a las propiedades, todo el mundo entendió qué dicen. O sea, todo el mundo puede leerlo 25,000 millones de veces y en algún momento llegar al entendimiento de la definición. Ahorita voy a poner ejemplos para que lleguen. Sí, exacto. No les estoy preguntando si lo que definimos quedó claro, sino si el texto de la definición es claro. Ahorita los ejemplos van a servir precisamente para que la definición quede clara, ¿no?
Pues va, a ver, voy a borrar aquí todo para que empecemos. Entonces, a ver, pues lo primero que tendríamos que pensar es en ejemplos de clases que tengan la propiedad hereditaria, ¿no? O clases hereditarias. Ahora, aquí hay una situación importante. ¿Cuál es lo importante? Bueno, nosotros definimos ser subestructura, ¿no? O que la estructura se encaje en otra. El asunto es que la clase habrá de ser cerrada bajo este tipo de objetos. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que si será que siempre subestructura implica subcosa. O sea, a ver, fíjense, por ejemplo. Si la K es la clase de las gráficas, así en general, ¿no? Ustedes llegan y me dan una gráfica G, ¿no? Y entonces la pregunta es, oye, cualquier estructura en un lenguaje relacional, ¿no? Que nada más tiene un símbolo de relación binario que se encaje en una gráfica, ¿será A una gráfica? ¿Sí me estoy explicando o no? A ver, eso sí, díganme. Ahí. Es importante. A ver, tendría que poner un ejemplo en el que no para que se viera. ¿No? Ah, claro, pues el ejemplo en el que no se ve precisamente es que me voy a fijar en mi lenguaje L va a ser un más y un cero. No voy a hablar de grupos precisamente. ¿No entiendes lo que estoy diciendo ahorita? Pongo el ejemplo patológico para que a ver si explota con esto lo que quiero decir. ¿Va? Me fijo en L, tiene un símbolo de función binario y tiene un cero. ¿Va? K tiene que ser una clase de estructuras en este lenguaje. ¿Va? ¿Quién va a ser mi K? Bueno, yo la voy a elegir porque quiero dar el antiejemplo, ¿no? Precisamente K van a ser aquellas L estructuras de tal forma que A es grupo. ¿Va? ¿Eso sí está claro? O sea, así atascada la situación, ¿no? Echaron en una bolsa todas aquellas estructuras en este lenguaje que además satisfacen los axiomas del grupo. Bueno, pues precisamente K no tiene la propiedad hereditaria, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que probar para que algo no tenga la propiedad hereditaria? Es como diría la negación de ser límite, ¿no? Para probar que esta cosa tiene la propiedad hereditaria hay que probar que es cerrada bajo subobjetos. Si nosotros vamos a probar que no tiene la propiedad hereditaria, entonces nosotros tenemos que probar, voy a poner así por demostrar, que existe una estructura A0 en la clase y existe una estructura B0, esta no tiene que estar en la clase, nada más tiene que existir, ¿no? Tal que la B0 se encaja en la A0, pero la B0 no vive en la clase. ¿Va? Y entonces, ahorita regreso al ejemplo de las gráficas. Pues precisamente, ¿quién va a ser mi A0? Pues, ¿qué les parece si tomamos a los enteros con la suma entera
con el 0 entero, y al B0 lo tomamos como los naturales, con la suma natural y con el 0 natural. ¿Va? ¿Todo el mundo está de acuerdo que estas dos cosas viven en la clase, perdón, no es cierto, en la de arriba nada más? ¿Todo el mundo está de acuerdo que la de acá arriba sí vive en la clase K? Y que precisamente la de acá abajo no vive en la clase K, pues los naturales con su suma y el 0 no son un grupo, ¿no? Y habíamos dicho que la clase es la clase de los grupos, ¿no? Entonces la B0 no vive ahí. Sin embargo, lo que también tiene lugar es que mi estructura B0 se encaja en la estructura A0. De hecho, el encaje es la identidad en B0, ¿no? Así que a cada natural, bueno, sí, a cada natural le asocia ese mismo natural, pero visto como entero, ¿no? Y si es cierto que es lo mismo sumar como naturales, ¿no? Que considerarlos como enteros y sumarlos como enteros, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Todo el mundo está de acuerdo con ello? Entonces la clase de los grupos no es hereditaria, ¿no? O sea, porque me puedo encontrar subestructuras de grupos que no son grupos. Y en ese sentido, la clase de las gráficas sí es hereditaria, porque toda subestructura de una gráfica, por fuerza, va a tener que ser una gráfica. De hecho, es la gráfica inducida, ¿va? Voy a anotar eso porque sonó muy bien. Bueno, yo espero que haya sonado muy bien, ¿no? Entonces, a ver, K igual a la clase de las gráficas, ¿no? Dijimos, tiene la propiedad hereditaria, ¿no? Y esto es pues, porque la gráfica porque la subgráfica, ya sé cómo lo voy a poner, más bien. Ajá. Si A es una gráfica y B es una estructura en este mismo lenguaje relacional, tal que B se encaja en A, entonces B es isomorfa a la gráfica inducida por, lo voy a poner así, H de B, donde H es testigo de B encajado en A. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o lo tengo que probar estricta y puntualmente? O a lo mejor basta con un dibujito, pues, ¿no? Lo que pasa es que tengo una relación binaria, pero para que esa relación binaria me dé una gráfica, cuando yo la interpreto, pues tiene que cumplir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ningún mono tendrá que estar relacionado con él mismo. A ver, pues sí, déjenme hago las cosas. Voy a poner aquí entonces el dibujo. Me agarro A
Y habíamos dicho que estaba en la clase de las gráficas, ¿no? Y permítanme ponerle aquí H, el encaje de B en A. B solo es una estructura en este lenguaje. Por favor, díganme, ¿esto sí queda muy claro? Esto sí queda muy claro que yo me puedo tomar una estructura, pero esa no tiene por qué ser uno de los objetos que yo estoy considerando, y que la propiedad hereditaria es ver si cada que yo me agarro una estructura que se encaja, porque esto de encaje, morfismo, isomorfismo está definido para estructuras, entonces lo que quiero ver es que a esta porquería no le queda otra más que cumplir la propiedad que me determina la clase, que en este caso sería gráficas. ¿Vale? ¿Todo el mundo de acuerdo con ello? Entonces fíjense, aquí ningún punto puede estar relacionado con él mismo, porque de estarlo, entonces la imagen de ese punto también tendría que estar relacionada con él mismo, y eso no se puede porque A es una gráfica, ¿va? Ahora, hay que ver que dos puntos aquí, si tienen una arista, entonces también volteados están, ¿no? O sea, más bien que no distingue par ordenado, ¿no? Porque las aristas son así, y las relaciones que nosotros dimos de las estructuras, las interpretaciones, lo que tenían es que estaban armadas por pares ordenados. Entonces, para que una estructura fuera una gráfica, lo que tenías que tener era que si tenía el par AB, entonces también tenía el par BA, ¿no? Eso se llama ser simétrico, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues me agarro dos cosas aquí, X y Y en B. Nosotros queremos ver que cumple la simetría, entonces no me importa si tienen una arista, lo que me importa es que si por alguna razón X y Y están en R interpretada en B, entonces nosotros sí tendríamos que probar que Y, X también está en la R interpretada en la B, ¿va? O sea, probar que cumple esta propiedad de simetría en la arista. Ahora, pues si yo supongo que X y Y están en la relación en B, cuando los mando con H, porque H es un encaje, entonces H de X es distinto a H de Y, y además el par ordenado está en la relación, pero interpretada en A, ¿no? Y ahí sí, como A era una gráfica, esto es sí y solo sí, H de Y, H de X está en R interpretado en A, porque ahí sí se voltea, ¿no? Ah, pero esto es sí, solo sí, y otra vez ocupando que la H es un encaje, Y, X está en R interpretado en B. Entonces precisamente llegamos a lo que teníamos que probar. Entonces sí, la relación es simétrica, y ya, ¿no? Es lo único que teníamos que probar, que ningún punto estaba relacionado con él mismo y que la relación era simétrica. Entonces lo que acabamos de ver es que si una estructura en este lenguaje está encajada en una gráfica, esa estructura no tiene que otra más que ser una gráfica también. ¿Sí están de acuerdo con ello? ¿Todo quedó bien? Voy a borrar aquí. ¿Sí está clara estas nociones? A mí me parece que pudiesen no quedar claras de manera completamente natural, porque de repente uno llega a una clase donde están viendo ciertos objetos matemáticos y la noción de subobjeto es bien natural, ¿no? Y entonces de repente que te digan, ¿no? Que el subobjeto de una forma no va a ser subobjeto de otra forma, pues como que saca de onda, ¿no? Pero bueno, yo nada más les digo, pues que en general están las clases de las estructuras del lenguaje. Ya aquí estamos considerando una clase K, ¿no? Esta siempre es hereditaria, esta siempre va a ser hereditaria, pues porque así está definida, ¿no? O sea, es muy grandota. El asunto es que
Si cuando yo la pienso y considero por acá a la clase K, el asunto es que cualquier puntito que yo me tome en el rectángulo, ¿no? Tiene todas las estructuras que se encajan en él, ¿no? Como un conito. Entonces, que la clase K tenga la propiedad hereditaria es que siempre este conito se queda adentro. ¿Sí está chido? A ver, vamos a poner acá ejemplos ya de una vez. Entonces, el primer ejemplo, las gráficas. Las gráficas. Las gráficas finitas. ¿No? Y eso es pues porque su conjunto de... Bueno, si un conjunto se inyecta en un conjunto finito, pues entonces el primero tiene que ser finito también, ¿no? Entonces, la clase de las gráficas es hereditaria, cualquier subestructura de una gráfica otra vez es una gráfica. La clase de las gráficas finitas también. Acá, ¿por qué puse gráficas? Pues porque estoy contabilizando una gráfica sobre R, ¿no? Por ejemplo, una gráfica que, no sé, pues dados dos números, tienen aristas, sí, solo si los dos son racionales, ¿no? Si los dos son trascendentales, si son del mismo tipo y si no, no tienen arista, ¿no? Entonces, raíz de 2 con 3 no tendría arista, por ejemplo. ¿Va? Los espacios métricos, ¿no? Cuando ustedes se toman lo de nada más es restringir la métrica, ¿no? Los espacios métricos. Entonces, pues eso es restringir las relaciones. Entonces también la clase de los espacios métricos. Si están de acuerdo, lo pruebo o lo argumento más o lo dibujo. A ver, más ejemplos. ¿Qué otros objetos conocen ustedes que sí tengan la propiedad de hereditaria? A ver, en estos últimos 7 minutos. Por ejemplo, los monoides, ¿no? Los órdenes. Los órdenes finitos. Las hipergráficas, ¿no? También. Todas las estructuras algebraicas que estén abajo de grupos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, todas las estructuras algebraicas que estén abajo de grupos. Pues sí, sí. Sí, así de llano y burdo, tienes toda la razón del mundo. Pero ¿qué otras? A ver, ¿ustedes qué? ¿Sí topan otras o no? ¿O ya me volví loco? ¿O ya nada más le pusieron, ya me mutearon y se fueron por ahí a cotorrear? Los torneos, por ejemplo, también, ¿no? Son también va a ser cerrada bajo subobjetos.
no sé, pues ya, más bien de repente uno como que se pregunta cuáles no lo son, ¿no? Cuáles no son de este estilo. Pero bueno, la que ya salió precisamente es la de los grupos, ¿no? Precisamente la clase de los grupos no tiene HP, no es hereditaria. Pero fíjense que eso también es por el lenguaje en el que la tomamos. Eso es muy importante. Me gustaría culminar con ello para que mejor la siguiente clase le entramos a la JET y a esas cosas, ¿no? Entonces eso sí quiero que noten que es muy importante también el lenguaje que fijamos a la hora que estamos trabajando, porque precisamente la clase de los grupos no fue hereditaria cuando el lenguaje solo constaba de estos dos símbolos, ¿no? Noten ustedes que si consideran el lenguaje prima, lo voy a poner más, menos con rayita y cero. Entonces, si K es un subconjunto de prima estructuras, ¿no? Para que K son grupos, entonces K sí tiene propiedad hereditaria. A ver, acá vi que escribieron, ya van dos. Ok. Los bosques son conjuntos de árboles. Sí, están bonitos, ¿no? Porque aunque se desconecten, lo que te van a quedar es sigue habiendo, porque no hay ciclos, ¿no? Entonces no puedes inducir ciclos en lo que te quede, pero sí se pueden desconectar muchas cosas, ¿no? A ver, ahorita sí, voy a poner ese ejemplo rápido antes de que F. La clase de los bosques. Y estas nos dice Santiago que son uniones finitas de árboles, perdón, ajenas de árboles, ¿no? ¿Qué es lo que tienen los árboles? A ver, si ustedes se toman, ¿no? Una estructura, otra vez sería una estructura en un lenguaje que solo tiene un símbolo relacional binario, ¿no? Entonces se fijan en una estructura que se encaja en un bosque y lo que ustedes quisieran ver es que de nuevo es un bosque. Entonces esto de nuevo ya habíamos visto que sí va a ser una subgráfica porque los bosques pues, son gráficas en particular, ¿no? ¿Qué es lo que no lo que tienen los bosques? Pues nada más es que están prohibidos los ciclos, ¿no? No tienen por qué ser conexos, ¿no? Porque un árbol es conexo y sin ciclos para que solo sea una cosa. Acá el asunto es que pues, son varias, ¿no? Varios arbolitos. Entonces, cuando ustedes seleccionan un subconjunto de vértices y se fijan en la subgráfica inducida, pues lo que van a tener ahí precisamente es que sí pudieron haber desconectado más de lo que yo estaba. Pero no importa, porque como se heredan las aristas, no van a poder heredar ningún ciclo y por lo tanto entonces lo que les queda de todos modos va a ser un bosque otra vez, ¿no? Entonces ese está bonito ese ejemplo. También los órdenes parciales, ¿no? FG, órdenes parciales. Y ya nada más para acabar voy a ahondar aquí, ¿no? Les decía yo que si ustedes consideran este lenguaje con el más asignarle inverso y el cero, entonces la clase de los grupos ahí sí tiene la propiedad hereditaria, ¿no? 14 horas. Ahí voy. Entonces les decía, a ver, pues vamos a tomarnos un grupo y vamos a tomarnos un encaje H de una L' estructura. Y entonces lo que queremos ver es que es un poderosísimo grupo, ¿no? ¿Que tiene operación binaria? Pues sí. ¿Que es asociativa? Lo va a hacer, pues porque va a tener que darse de acá, ¿no? La asociatividad.
porque H es un encaje. Entonces va a ser lo mismo operar, si me das tres cosas, operar dos y luego con la tercera, que operar las últimas dos y luego con la primera, ¿no? Porque eso lo verifico con la igualdad de acá y que la H es inyectiva. ¿Están de acuerdo? Y ahora lo único que tengo que ver es que cada elemento tiene inverso, pero eso es automáticamente porque al haber considerado este simbolito de aquí, entonces yo tengo que poder interpretar, ¿no?, esta operación en mi estructura B, y lo que va a hacer es que a cada monito pues le asocia su inverso, perdón, su inverso aditivo, ¿no? Y entonces precisamente el B ahora sí es cerrado bajo inversos, y entonces ahora sí es un grupo, ¿no? Y entonces es muy importante porque justamente el estudio de la lógica interviene el lenguaje, ¿no? O sea, ocupamos el lenguaje para estudiar la matemática, ¿no? Es nuestra herramienta primigenia en este caso. Entonces fíjense cómo si cambian el lenguaje, sí pueden obtener cosas diferentes, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Siempre que estudien el lenguaje es lógica, hay muchas cosas que en la matemática se dan solo por el lenguaje, ¿no? Bueno, pues ya, ahí le voy a dejar entonces por hoy, ¿no? Entonces hoy solo vimos las definiciones de estas cosas y un montonal de ejemplos de clases que tienen propiedades hereditarias, ¿no? Entonces me gustaría que pensaran en las definiciones para que mañana podamos checarlas con más facilidad, con más claridad. Y si no, pues por lo menos sí tráiganse sus clases de estructuras favoritas para que las probemos, ¿no? Para que vayamos checando cuáles tienen la propiedad del encaje común, cuáles tienen la de amalgamación. De hecho, ahí en la de la amalgamación es donde se pone sabroso el asunto, ¿no? La YEP también es pues medianamente fácil, muchas veces la unión ajena de los dos objetos va a jalar, ¿no? De hecho, piénsenlo con todas las clases que les dije, todas esas tienen la propiedad del encaje común. Agarran dos objetos, dos así distintos, y entonces nada más ponerlos así por separado, ya la armó. ¿Cuáles sí no pueden jalar? Pues por ejemplo la de las gráficas conexas, ¿no? Las gráficas conexas, poner los dos objetos allí así aislados, no va a tener sentido, ¿no? Porque no va a ser una gráfica conexa. Pero pues si les pones una arista entre cualesquiera un punto de una y otro del otro, ya la armamos, ¿no? Bueno, ya lo vemos con más calma la siguiente clase. Cuídense mucho, que estén bien todos. Fernando, una duda. Dime. En gráficas justo algo que se estudia mucho es cuando tienes una propiedad que justo sabes que es hereditaria, encontrar las estructuras prohibidas, ¿no? Las subgráficas prohibidas, porque está pues como esta dualidad entre propiedades hereditarias y un conjunto de gráficas prohibidas, justo como los bosques, ¿no? Los bosques son una propiedad hereditaria y lo que prohíbes son los ciclos. Sí, sí. Y entonces mi duda es si ya cuando te vas a otros lenguajes y otras estructuras, si esto también es de interés, como intentar encontrar, si ya sabes que es hereditaria, tu clase, encontrar alguna clase pues pequeña o que puedas construir o definir desde tu lenguaje, tal que tu clase original corresponda a las estructuras que no admitan encajes de esta que encontraste. Sí, bueno, de primera entrada hay toda una parte de estructuras homogéneas donde sí se estudia eso que estás diciendo tú, ¿no? Nosotros no le vamos a entrar tanto como a esa clasificación. Sí nos van a importar los objetos prohibidos y sí son importantes en todo este desarrollo modelo teórico, ¿no? Inclusive hay un teorema que se llama de Herwin-Lasker, ¿no? Es una brutalidad de teorema. Yo me imagino que tú has visto o más bien que tú sabes, esto de que las gráficas no tienen la propiedad de Reshevsky. Es decir, que para cualquier gráfica finita que tú me des, puedes encontrar una supergráfica de esta, de tal forma que los automorfismos parciales de la pequeña son restricciones de los automorfismos globales, ¿no? De la grande.
Sí, ¿Ok? Precisamente esta propiedad se puede reconstruir a partir del teorema de Herwin-Lasker. Y el teorema de Herwin-Lasker lo que dice es que si tú me das una clase de estructuras que tienen una cantidad finita de objetos prohibidos y en un lenguaje relacional finito, entonces siempre puedes encontrar una superestructura con los mismos objetos prohibidos que tiene esta propiedad de la extensión de automorfismos parciales. órale. También, de hecho, con los límites de Freset es lo mismo, ¿no? O sea, ya que encontramos límites de Freset así como a lo bestia, ahora pues nos vamos a preguntar precisamente cuando puedo prohibir objetos en el límite de Freset, ¿no? O sea, si me puedo fijar en la random graph, pero sin ciclos de longitud 4 o cosas de ese estilo, ¿no? También de ahí hay muchas cosas que tienen que ver con propiedades tipo Ramsey, ¿no? Cuando se tienen con los objetos prohibidos y así. Sí, sí, sí. Sí, o sea, Ok, sí está muy relacionado, pero no se pide tanto como con el complemento, ¿no? Sino que pues es una herramienta que anda por ahí girando. Lo que pasa es que también luego en estas hay las clases de gráficas e hipergráficas, la neta es que son objetos muy, muy chulos porque la teoría modelo teórica y la teoría que desarrollan ellos y las teorías combinatorias todas concuerdan, ¿no? Todas se amalgaman en el concepto muy bien, no hay que estar siguiendo de ningún lado, ¿no? El objeto gráfico está muy bonitamente definido, pero luego cuando ya te mueves de objetos, la neta es que las cosas ya no se portan tan chido, ¿no? Por ejemplo, puedes pensar que un espacio métrico es una gráfica completa donde las aristas están etiquetadas, ¿no? sí, Y entonces, pues sí es cierto que todo espacio métrico será una gráfica completa con aristas etiquetadas, pero ya no es cierto que toda gráfica completa con aristas etiquetadas me dé un espacio métrico, ¿no? Y precisamente ahí el estar considerando objetos prohibidos, ¿no? O sea, puedo, por ejemplo, prohibir todos los triángulos que me violenten la desigualdad triangular, ¿no? Y entonces con eso empiezo a purificar la estructura para poder retratar a través de las gráficas etiquetadas, pues mi espacio métrico, ¿no? Y entonces hacer que propiedades que conozco de gráficas se le cuelen a los espacios métricos. ok, ¿Va? ok, qué interesante. Y pues sí, luego nos seguimos peleando con eso a lo largo de estas clases. Son cosas chéveres, ¿vale? Va, pues Órale, muchas pues, gracias, gracias a Fernando. todos por estar. Nos vemos jueves. Cuídense mucho. Órale, bye. Suerte.